Estamos en la escultura ambiental de Letras de Luz eh, y vamos a hablar ahora de una letra que tiene un estatus un poco, todas son especiales, pero esta tiene un estatus un poco más especial que otras. Es la letra Aleph, la primera letra del abecedario, que es la única que está abajo en la cámara, o decir, que se proyecta abajo en la cámara, mejor dicho, pero que la vemos en la superficie acá del piso, y es la única que está con las letras paralelas, digamos, las letras primas de otros alfabetos, que son el alfabeto árabe y el alfabeto inglés. Un poco por qué el alfabeto árabe. Bueno, primero que nada, el árabe en Israel es un idioma oficial, y por otro lado, al ser un idioma semita, tiene un grado de familiaridad muy grande, es muy claro el tronco común. Si bien las lenguas no son inteligibles uno con la otra, no es como, por ejemplo, digamos que no tiene la familiaridad o el parecido del castellano con el portugués, por ejemplo, está bastante lejos de eso, pero hay muchas palabras muy parecidas, a tal punto que algunas son casi idénticas, son las palabras más primitivas, como muy parecidas, como madre, padre, perro, los números son muy parecidos, por ejemplo, etcétera. Y por eso está, por supuesto, la primera letra del calendario del alfabeto árabe, que además es parecido el nombre, Aleph, Alif. Y por otro lado, el alfabeto latino, que es el alfabeto más usado en el mundo, que digamos tiene una gran cantidad de lenguas adoptaron este alfabeto por distintas razones históricas. Fue el alfabeto históricamente que se usó. El gran usuario de esto fue el pueblo romano, y sabemos la historia del imperio, que en gran parte fue tomado de caracteres que muchos vinieron del alfabeto griego, etcétera, etcétera. Griego, a propósito, alfa, ¿no? Fíjense qué parecido que es Aleph, alfa, alif, que no está acá. Y entonces es esta letra, la letra A, dijimos que uno de los motivos que está en el centro, que tiene este protagonismo especial y que tiene sus paralelos en otros alfabetos, es que es la primera letra que emite el ser humano. Aparentemente el sonido A, hay una referencia al A, cuando el bebé, el neonato, hace sus primeros sonidos guturales, y primero que habla, lo primero que dice es esto. Pero hay otra cosa muy interesante, y es una cosa aún más mística de la tradición judía, que en hebreo está el libro de Génesis 1, habla de la creación, habla de la creación del mundo. Pero en hebreo hay una palabra especial, para crear de la nada. No es el mismo verbo en castellano, en inglés, en otros idiomas que ustedes pueden conocer seguramente. Yo digo, creé un personaje, creé un libro, creé una obra musical, digamos, y uso un verbo, es el mismo verbo que digo Dios, si digo Dios creó el mundo. En hebreo no, hay un verbo para crear, lo que puede ser crear un libro, inventar un artefacto, crear una escultura o algo así, y hay otro verbo para crear de la nada. El único que crea de la nada, según la tradición, es por supuesto el creador. Y hay otro verbo que es totalmente distinto. Eso es una cosa que hay que diferenciar, porque cuando hablamos de creación ya nos ponemos en un problema de entendimiento y traducción. Muchos lenguajes ponen énfasis en ciertas cosas que otros no. Y el hebreo es así. Pero la primera palabra que aparece después de que Dios creó, que sería la tercera palabra del Génesis, de la Biblia, es la palabra et.
Y la palabra et es una palabra que no tiene traducción en castellano, pero es lo que se llama, si alguien conoce lingüística o alguien tiene algún eh, o ha hablado alguna lengua como el alemán, por ejemplo, o el ruso, que tienen, o el latín, por ejemplo, que si conoce el latín, tienen mucho énfasis en lo que se llama declinaciones. Y en las declinaciones hay una especie de declinación especial que me dice que lo que hago es un objeto, es lo que se llama acusativo. El et en hebreo me dice que estamos en modo acusativo, es un marcador especial. Pero lo importante, o sea, yo digo que creé, tengo que usar la palabra et porque yo creé algo. Si yo digo que comí, tengo que usar la palabra et porque yo comí algo. En todos los casos tengo que usar este algo que me marca. Si alguien conoce en sintaxis, aquello que algunos de nosotros os podríamos odiar en el colegio, lo que se llama el objeto directo, el objeto directo, lo que se llama aquello que yo hago, aquello que yo veo, aquello que yo, lo que se llama un verbo transitivo, por ejemplo, tiene que tener el et, porque es lo que me marca que hay algo del otro lado. En definitiva, lo importante es que esta palabra es la palabra que viene después, y la palabra está conformada por dos letras, que es la alef y la taf, que es la primera letra y la segunda y la última letra del abecedario, lo que quiere decir que la creación en sí es la creación de todo el abecedario, o la creación se mueve por medio del abecedario. Es una visión mística que hay sobre la creación. Esto ya de por sí es un punto interesante. Después hay otra cosa que a algunos de ustedes les puede interesar muchísimo, especialmente a los amantes de la literatura, a los que conocen un poco la historia, y es la siguiente. Micha Ullmann, el autor de esta fantástica obra, pone la alef abajo, o sea, que la alef se proyecta abajo, como estamos viendo acá. La alef se proyecta en el subsuelo, en la cámara que hay debajo. Acá yo estoy en la superficie, pero debajo mío hay una cámara en donde la alef esta se proyecta. Bueno, está bien, y si recordamos, el último cuento de la serie del libro de Jorge Luis Borges, el Aleph, aquel cuento que relata la muerte de Beatriz Viterbo y que Borges se pone como personaje y que Borges tiene envidia del personaje de Dante, creo que se llama, tiene su propia envidia y después ve el Aleph y no cuenta lo que pasa. Esta cuestión de ver el Aleph, que es una especie de estructura fantástica que revela un montón de cosas, que revela un montón de cosas que los hombres no saben y que se ven cosas que otros no ven, súper místico, súper Aleph, y Borges lo llama el Aleph. Entonces dice, el Aleph estaba en un lugar, en un departamento en el barrio de Constitución, según el libro de cuentos, y acá en Jerusalén, por debajo de también como en aquel departamento, por debajo de la tierra, en un subsuelo, se encuentra a la Aleph. Acá Ullmann hace un giro muy inteligente, un gesto a el Aleph de Borges, que también está incluido en esta obra fantástica, que es las letras de luz. Vamos a seguir viendo distintos aspectos de las letras de luz, así que quédense conectados conmigo, con Ezequiel, y creo que esto fue ya de por sí una revelación, saber que la A es el primer sonido, que es una letra gutural, que está conectada, como vimos, por otros sonidos guturales, que tiene que ver con la creación, con la visión mística y antropológica de la creación, y también que se conecta, hay un gesto que hace Micha Ullmann con el cuento de Borges de El Aleph.